Esto también pasará. En lo alto de una montaña, donde el viento parecía susurrar secretos antiguos, vivía un anciano maestro conocido por su profunda sabiduría zen. Los discípulos venían desde aldeas lejanas buscando respuestas, pero él pocas veces hablaba, prefería que la enseñanza budista naciera del silencio. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las nubes, un joven llegó agitado, con el corazón inquieto y los ojos llenos de lágrimas. Había perdido sus cosechas a causa de una tormenta inesperada. Se arrodilló frente al maestro y preguntó: «Maestro, ¿cómo puedo encontrar paz en medio de tanta pérdida?». El anciano lo miró con calma y le entregó un pequeño anillo de madera, en cuyo interior había grabadas 3 palabras: «Esto también pasará». El joven, confundido, no entendía el significado. El maestro le pidió que llevara el anillo siempre consigo y que lo mirara en los días de dolor, y también en los días de alegría. En ese instante, el silencio de la montaña envolvió el momento, recordándole que todo lo que nace, también cambia. La reflexión espiritual comenzó a germinar en el corazón del joven, como una semilla en tierra fértil, y un leve suspiro de calma interior acarició su alma. Los días pasaron, y el joven comenzó a notar que el anillo era más que un simple objeto, era un recordatorio constante de la impermanencia. En una mañana clara, mientras ayudaba a reconstruir su huerto, sintió una extraña calma. El dolor de la pérdida ya no pesaba tanto, como si el viento se hubiera llevado parte de su tristeza. Recordó entonces las palabras grabadas: «Esto también pasará». Esa tarde, los aldeanos lo invitaron a una celebración. Entre risas y música, el joven, lleno de alegría, volvió a mirar el anillo. Por primera vez entendió lo que el maestro le había advertido: no solo el dolor se desvanece, también la dicha es pasajera. Se dio cuenta de que aferrarse a cualquiera de los dos, la tristeza o la felicidad, era como intentar retener el agua con las manos. Todo fluye, todo cambia, todo se transforma. En lo profundo de su corazón comenzó a surgir una comprensión más serena: vivir con atención plena significaba honrar cada instante, sin exigir que permanezca para siempre. Con el paso de las estaciones, el joven empezó a ver la vida como un río que nunca deja de fluir. Cada amanecer traía algo nuevo, y cada ocaso se llevaba consigo lo que había sido. Un día, mientras caminaba por el sendero que llevaba al templo, vio a una anciana sentada junto al camino, llorando. Se acercó y le preguntó qué le sucedía. Ella le contó que había perdido a su único hijo en un accidente. El joven, conmovido, recordó su propio dolor y, sin decir palabra, le entregó el anillo de madera. La mujer lo miró, confundida, y leyó la inscripción: «Esto también pasará». En sus ojos apareció un destello de esperanza, apenas perceptible, pero suficiente para aliviar su respiración. El joven entendió que la enseñanza del maestro no era solo para sí mismo, era un regalo que podía compartirse con quienes sufrían o se aferraban demasiado a la alegría. Ese día, su reflexión espiritual se profundizó: no estamos aquí para controlar el flujo de la vida, sino para aprender a fluir con él. El maestro observaba en silencio los cambios en su discípulo. Ya no era el joven agitado que había llegado buscando respuestas urgentes, sino alguien que caminaba con un paso más sereno, como si cada pisada estuviera en paz con la tierra. Una mañana, el maestro lo llamó y le dijo: «Es hora de ponerte a prueba». «¿Qué debo hacer, maestro?», preguntó el joven. «Hoy iremos al valle, pero no te diré lo que buscaremos. Solo recuerda lo que has aprendido». Caminaron durante horas, atravesando campos y cruzando riachuelos, hasta llegar a una aldea donde se celebraba un festival. El aire estaba lleno de aromas dulces, risas y cantos. Los niños corrían con cometas de colores y los ancianos compartían historias bajo la sombra de los árboles. El joven sintió que su corazón se llenaba de alegría, y en ese instante el maestro, sin decir palabra, le señaló el anillo. Él lo miró y sonrió con gratitud. «Esto también pasará», pensó, comprendiendo que incluso la belleza de ese momento no estaba destinada a durar, y que precisamente por eso merecía ser apreciada por completo. Pero antes de que la tarde cayera, el ambiente cambió. Nubes oscuras comenzaron a cubrir el cielo y una lluvia repentina disolvió la fiesta. Las risas se transformaron en prisas, los aromas se diluyeron, y los niños corrieron a refugiarse.
El joven miró al maestro, quien solo inclinó la cabeza, como diciendo, observa. En ese contraste tan brusco, el joven sintió que su corazón se mantenía en equilibrio. Ni la euforia lo había arrastrado antes, ni la repentina quietud lo hundía ahora. Comprendió que la verdadera enseñanza no estaba en resistir los cambios, sino en acogerlos con el mismo espíritu. Mientras regresaban al templo, el maestro rompió el silencio. Has empezado a entender. El mundo es como el cielo, a veces claro, a veces cubierto de nubes, pero siempre cambiante. Quien lo acepta, vive en paz. El joven, mojado por la lluvia y con el corazón tranquilo, sintió que la prueba apenas había comenzado. Esa noche, el joven se sentó frente al maestro en la sala del templo. Afuera, la lluvia seguía cayendo con un murmullo constante, como si la montaña estuviera respirando. El maestro encendió una pequeña lámpara de aceite y dijo: «Mira la llama». El joven observó cómo la luz danzaba, cambiando de forma con cada soplo de aire. A veces más fuerte, a veces más débil, pero siempre viva en su movimiento. La vida es como esta llama, explicó el maestro. Si intentas detener su movimiento, se apaga. Si la dejas ser, ilumina. La impermanencia no es una amenaza, es lo que mantiene el fuego ardiendo. El joven asintió, comprendiendo que la misma fuerza que trae alegría también trae tristeza, y que ambas son parte del mismo ciclo. El maestro continuó: «Mañana iremos a despedirnos de esta lámpara. La apagaré para recordarte algo, todo lo que aprecias algún día cambiará o desaparecerá. No para robarte la paz, sino para enseñarte a no depender de lo que cambia para encontrarla». El joven guardó un silencio profundo. En su interior, las palabras se asentaban como piedras firmes en un río. Cuando la lluvia cesó y la noche quedó en calma, el joven se dio cuenta de algo: el sonido de la tormenta se había ido, y, sin embargo, su paz permanecía. Era la primera vez que no temía el final de algo hermoso. Al amanecer, el maestro y el joven descendieron al pueblo para entregar medicinas y arroz a las familias. El aire estaba fresco y las calles aún húmedas por la lluvia de la noche anterior. Pero al llegar, encontraron un ambiente distinto. El huerto comunitario, orgullo de la aldea, había sido destruido por un desprendimiento de tierra durante la madrugada. Los campesinos estaban reunidos, algunos llorando, otros discutiendo. El joven sintió un golpe en el pecho. Ese huerto no solo daba alimento, también representaba el esfuerzo y la unión de todos. Por un instante, la tristeza lo cubrió como una sombra. El maestro, en silencio, le entregó el anillo. El joven lo sostuvo con fuerza y leyó las palabras: «Esto también pasará». No fue un consuelo vacío, sino una llave que abrió un nuevo pensamiento: así como la cosecha se había perdido, también un día volvería a crecer. La destrucción no era un final absoluto, sino un paso más en el ciclo de la vida. Inspirando hondo, se acercó a los aldeanos y dijo: «La tierra ha caído, pero nosotros seguimos en pie. Así como antes sembramos y cuidamos, volveremos a hacerlo. Hoy nos duele, pero mañana tendremos frutos otra vez». Al escucharle, algunos rostros comenzaron a suavizarse. La esperanza, aunque frágil, empezó a colarse entre la tristeza. De regreso al templo, el maestro habló por fin. «Ahora has comprendido. No se trata de huir del dolor, sino de verlo como un visitante más, igual que la alegría. Ambos llegan, y ambos se van». El joven sonrió. Por primera vez, sintió que el corazón podía permanecer tranquilo incluso en medio de la pérdida. Esa noche, el joven decidió subir solo hasta la cima de la montaña, un lugar donde el cielo parecía inclinarse para escuchar el murmullo de la tierra. Llevaba consigo el anillo, no como un amuleto, sino como un recordatorio vivo. Se sentó sobre una roca cubierta de musgo y cerró los ojos. El viento frío acariciaba su rostro, trayendo consigo el aroma húmedo de la lluvia reciente. En la distancia, podía escuchar el eco de un río que nunca dejaba de correr. Permaneció así por horas, dejando que su mente se llenara y vaciara como las olas del mar. Pensó en los días de tristeza, en las celebraciones, en las pérdidas y en los reencuentros. Todos habían pasado. Todos, sin excepción. En ese silencio, algo se volvió claro:
no había nada a lo que aferrarse y al mismo tiempo, no había nada que perder. La vida no era un enemigo que arrebataba momentos, sino un viajero que siempre ofrecía algo nuevo a cambio de lo que se llevaba. Al abrir los ojos, vio el amanecer. El cielo se teñía de tonos dorados y rosados, y por un instante, todo parecía detenido. Sabía que esa belleza pronto se desvanecería, y, sin embargo, eso no lo entristecía. Precisamente porque terminaría, era más valiosa. Se levantó, respiró profundamente y, mirando el horizonte, susurró: «Esto también pasará, y está bien». El anillo en su mano no era ya una lección pendiente, sino una verdad vivida. Cuando el joven regresó al templo, el maestro lo esperaba sentado bajo el viejo ciruelo. No preguntó dónde había estado, solo lo miró con esa calma que parecía atravesar el tiempo. «Veo en tus ojos que ya no buscas respuestas», dijo el maestro. «No porque las haya encontrado todas», respondió el joven, «sino porque he comprendido que las respuestas también cambian, como todo lo demás». El maestro sonrió, asintiendo lentamente. «Entonces, ya puedes caminar sin miedo. Recuerda siempre, cuando la alegría te visite, huéspédala con gratitud. Cuando el dolor llegue, siéntalo sin resistencia. Y en ambos casos, susúrrales lo mismo: esto también pasará». El joven inclinó la cabeza, y por primera vez no sintió necesidad de aferrarse al momento, ni siquiera a la presencia del maestro. Sabía que un día también se separarían, y eso estaba bien. Mientras el sol de la mañana iluminaba el patio del templo, una brisa suave movió las ramas del ciruelo, dejando caer algunas flores. El joven las observó descender lentamente hasta tocar el suelo. No intentó atraparlas. En su corazón, la calma interior y la reflexión espiritual no eran conceptos, sino un modo de estar en el mundo, vivir plenamente cada instante, sabiendo que todo fluye, y que, en ese fluir, está la verdadera paz.